Mi nombre es Israel Carvajal Cázares y a través de los años en México se ha dado una tradición muy peculiar que es la celebración del Día de Muertos. Esta tiene raíces prehispánicas y festeja la memoria de los difuntos con visitas a cementerios y coloridas ofrendas. Entre las tradiciones de México está la ofrenda del Día de Muertos, que pasó de generación en generación desde los tiempos de la conquista, la cual se pone cada año entre las familias mexicanas para recordar a sus seres queridos. Con esta se honra la memoria de los muertos, esto entre el 1 y el 2 de noviembre. El 1 es el día de todos los santos y el 2 el de los fieles difuntos. Se reza y en algunas zonas del país se pasa la noche en los panteones. Al terminar la celebración se degustan todos los platillos y bebidas de la ofrenda. ¿Pero qué es esto? La ofrenda es ese ritual colorido donde el individuo y la comunidad están representados con su dádiva. Es un acto sagrado, pero también puede ser profano. La tradición popular es la simbiosis de la devoción sagrada y la práctica profana. Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, la fruta, los manjares culinarios, el agua y si son adultos el vino. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida. La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca la memoria. La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras. Los indígenas le agregaron el saumerio con su copal y la comida y la flor de cempasúchil, también conocida como cempoazóchitl. La ofrenda, tal y como la conocemos hoy en día, es un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo. Se recibe a los muertos con elementos naturales, frugales e intangibles. Incluimos ahí las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal. La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales. Si faltara uno de ellos, se pierde, aunque no del todo, el encanto espiritual que rodea este patrimonio religioso. Los elementos imprescindibles para recibir a las ánimas son: cada uno de estos los siguientes elementos encierra su propia historia, tradición, poesía y más que nada misticismo. El agua. Es la fuente de vida que se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma. La sal es el elemento de purificación que sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Las veladas y veladoras. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas: velas, veladoras o ceras. La flama que produce significa la luz, la fe, la esperanza. Es guía con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas, cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrán en el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia. Si los cirios o los candeleros son morados, es señal de duelo, y si se ponen en cuatro de estos en cruz, representan los 4 puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino a casa. El copal y el incienso. El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Esto llegó con los españoles. Es el elemento que sublima la oración o alabanza. Fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro. Las flores. Las flores son un símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas que adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta. El alelí y la nube no pueden faltar, pues su olor significa pureza y ternura y acompañan a las ánimas de los niños. En muchos lugares del país se acostumbra poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del santo a la ofrenda y viceversa. La flor amarilla de cempasúchil deshojada es el camino de color y olor que trazan las rutas a las ánimas. Los indígenas creían que la cempasúchil era una planta curativa, pero ahora solo sirve para adornar los altares y las tumbas de los difuntos. Por esta razón, se dice que a lo largo del tiempo la flor fue perdiendo sus poderes curativos. La flor de cempasúchil significa en náhuatl 20 flor, efeméride de la muerte. El petate. Entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa o mortaja.
En este particular día funciona para que las ánimas descansen, así como el mantel que es colocado en los alimentos de las ofrendas. El Iscuintle. Lo que no debe faltar en los altares para los niños es el perrito Iscuintle. Es en juguete, para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. El perrito Iscuintle es el que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río Chiconahuapan, que es el último paso para llegar al Mictlán. El pan es el ofrecimiento fraternal. Es el pan, la iglesia lo representa como el cuerpo de Cristo, elaborado de diferentes formas. El pan es uno de los elementos más preciados en el altar. El gollete y las cañas se relacionan con el Zompantli. Los golletes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña. Los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas las varas donde se ensartaban. Otros objetos para rememorar y ofrendar a los fieles difuntos son el retrato del recordatorio. Sugiere que el ánima que nos visitará, pero ese debe quedar escondido de manera que solo pueda verse con un espejo para dar a entender que al ser querido se le puede ver pero ya no existe. La imagen de las ánimas del purgatorio. Para obtener la libertad del alma del difunto, por si acaso se encontrara en ese lugar, para ayudarlo a salir, también puede servir una cruz pequeña hecha con ceniza. Puede colocarse otras imágenes de santos para que sirva como medio de interrelación entre muertos y vivos, ya que en el altar son sinónimos de las buenas relaciones sociales. Además, simbolizan la paz en el hogar y la firme aceptación de compartir los alimentos, como las manzanas que representan la sangre y la amabilidad a través de la calabaza en dulce de tacha. El mole con pollo, gallina o guajolote es el platillo favorito que ponen en el altar de muchos indígenas de todo el país, aunque también se le agrega barbacoa con todo y consomé. Esos platillos son esa estela de aromas, el banquete de la cocina en honor de los seres recordados. La buena comida tiene por objeto deleitar el ánima que nos visita. Se puede incluir el chocolate de agua. La tradición prehispánica dice que los invitados tomaban chocolate preparado con el agua que usaba el difunto para bañarse, de manera que los visitantes se impregnaban de la esencia del difunto. Las calaveras de azúcar pueden ser medianas, son alusión a la muerte, siempre presente. Las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y la grande al Padre Eterno. También se puede colocar un aguamanil, jabón y toalla por si el ánima necesita lavarse las manos después del largo viaje. El licor es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida y se decida a visitarnos. Una cruz grande de ceniza sirve para que al llegar el ánima hasta el altar pueda expiar sus culpas pendientes. El altar puede ser adornado con papel picado, con telas de seda y satín, donde se descansan también figuras de barro innecesario o ropa limpia para recibir a las ánimas. La ofrenda sí es un tipo de escenografía donde participan nuestros muertos que deben llegar a comer, beber, descansar y convivir con sus deudas. Las ofrendas de los muertos chiquitos en la mayoría de los hogares campesinos de extracción mestiza o indígena y aún entre las familias urbanas, el 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños o angelitos. Sus ánimas llegan el día 1 de noviembre para nutrirse de la esencia y olor de los alimentos que sus padres les prepararon. En el altar de los angelitos, la comida no debe condimentarse con chile porque les haría daño. Es imprescindible que las flores y los candelabros sean blancos, pues este color simboliza la pureza de estos niños inocentes. A los niños muertos se les ponen dulces del feñique, pues esta pasta elaborada con azúcar. Con este material se fabrican figuras de animalitos, canastitas con flores, zapatos, ánimas y ataúdes. En otros lugares los altares se adoran con juguetitos de barros pintados de colores alegres. Así pues, cuando lleguen las ánimas de los difuntos chiquitos podrán jugar tal como lo hacían en vida. Todos los altares cuentan con panes en miniatura, pues es sabido que a los niños les gusta mucho, al igual que la tortilla, la fruta y el dulce de la calabaza. Es característico que todos los elementos que conforman el altar de los angelitos estén elaborados a una escala reducida. Ninguno es grande ni pueden ponerse objetos que pertenezcan a los altares de los adultos. De ser así, los niñitos se enojarían, se pondrían tristes y no comerían los ofrecidos. A continuación les dejaré unas entrevistas a familiares y amigos.
Lilia García Salazar, tengo 60 años, soy originaria de Tepeaca. ¿Qué significa el Día de Muertos para ti y tu familia? Por las costumbres que nos inculcaron nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Qué significa la ofrenda para ti y tu familia? Pues según que los antepasados vienen por sus ofrendas cada año. ¿Quiénes les inculcaron estas costumbres? Mis abuelos y mis padres. ¿Qué consideras que debería llevar una buena ofrenda? Pues que les pongan su mole, su pan, su fruta, sus velas y sus veladoras, su incienso. ¿Qué tipo de comida y bebidas les ponen y por qué? Pues porque antes les gustaba comer el mole, arroz, las bebidas, cerveza o refresco o pulque. Lo que comían les gustaba y había que ponérselos. ¿Qué significan las veladoras y el incienso? La luz en el camino para que se van, que es donde los manda tres Dios. ¿Qué significa la flor de muerto o flor de cempasúchil? El camino que señala para donde los llaman a las visitas. Mi nombre es Alex, tengo 30 años y soy del Estado de México. ¿Qué significa el Día de Muertos para ti y tu familia? Para mí significa que es un día especial por lo cual nuestros seres queridos vienen a visitarlos y para mi familia pues es la tradición por lo cual todo México o por lo regular todo México lo tiene. ¿Qué significa la ofrenda para ti y tu familia? Pues es un presente que les quiero dar a mis familiares por los cuales ya no están y ¿Quiénes te inculcaron esta tradición? mis padres y mis abuelos, por lo cual es una tradición que viene de generación en generación. ¿Qué consideras que debe de llevar una buena ofrenda? La flor de cempasúchil, el pan, las veladoras y las cosas que le gustaban a mis seres queridos. ¿Qué tipo de comida y bebidas les ponen y por qué? Sería el mole y su bebida favorita porque le gustaban en vida. ¿Qué significan las veladoras, el incienso y la flor de cempasúchil para ti? La luz, el aroma y la flor es el camino que los guía a casa. Otra bonita celebración del Día de Muertos son las calaveritas. Se les llama así tanto a las rimas, versos satíricos como a los grabados que ilustran calaveras disfrazadas o bien de dulce. Las calaveras de alfeñique, escritas a continuación. Las rimas, también llamadas calaveritas literarias, son en realidad epitafios humorísticos de personas que aún vivas que constan de versos, donde la muerte personificada bromea con personajes de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión. Finalizan con frases donde se expone que se los llevará a la tumba. Es muy común dedicar las calaveritas a personajes públicos, en especial a políticos en el poder. En muchos casos la rima habla del aludido como si estuviera ya muerto. A los grabados son litografías generalmente de José Guadalupe Posada, que aunque no dibujó específicamente para Día de Muertos, sino eran caricaturas con que colaboraba en diferentes publicaciones de principios del siglo XX en México, y que se usan en estas fechas por sus alusiones a la muerte festiva. Las calaveritas de azúcar son dulces en forma de cráneo, generalmente realizadas de dulce, de azúcar, chocolate, amaranto, gomita, entre otros. Generalmente son vendidas en los tradicionales mercados denominados Todos Santos, además de tiendas comerciales, tianguis, etc. En conclusión, el Día de Muertos es una festividad muy bonita, ya que se ha transmitido de generación en generación y nuestros antepasados nos las han dejado como recuerdo de sus tiempos. Y no hay que dejar no hay que dejar que mueran estas bonitas tradiciones, ya que son la cultura de México. Por su atención, gracias.